gracias. Esto es Primera Impresión y ya tenemos a nuestro primer invitado, un gran periodista, un periodista que ha marcado precisamente una línea importante. Ha estado trabajando acá en Bolivia, pero cerca de 30 años ha estado en varios países de Europa y hoy nos está visitando. Hace más o menos 2 semanas hemos hablado con él desde España y él ahora está aquí visitando, desarrollando precisamente su trabajo y sobre todo, hoy en minutos más se va a llevar adelante un conversatorio denominado "Es el fin de los periódicos" en la Federación de Trabajadores de la Prensa. Edwin Pérez Uberuaga, ¿cómo estás, hermano? Hola, Sandra, qué gusto. Lo primero quiero invitarte antes que me olvide, porque tú eres protagonista de mi primer libro, Personas y Personajes Bolivianos en el Mundo. Claro, me acuerdo. Y ahora estoy haciendo otro libro hablando con los que he entrevistado en el primero, segundo y tercer libro, así que quiero que me cuentes cómo te fue tu vida migratoria, si te arrepientes de haberte ido del país, si te arrepientes de haberte quedado. Bueno, ya te voy a preguntar en su momento. Seguramente que hay muchas anécdotas, pero vamos al Edwin, él publica en Europa esta revista, pero que es fantástica, si tuvieran la gentileza los compañeros, se denomina Aquí Latinos, y precisamente tiene unos reportajes, unos artículos, unas crónicas, pero fantástica. Coméntanos este trabajo, por favor. Sí, bueno, estás agarrando la edición 98, la edición 99 está en plena fase de impresión, estoy haciendo la edición 100 que va a coincidir con el mes de agosto, y lo que trato es de mostrar la realidad de los latinoamericanos, no solo de los bolivianos, el tema de los derechos, la situación de la mujer, las alianzas empresariales, culturales, mostrar qué es lo que está pasando, denunciar las cosas malas, alabar las cosas buenas, sensibilizar a Europa de que no nos maltrate como extranjeros y sensibilizar a nuestros gobiernos de que no piensen que solo somos máquinas de enviar dinero a través de las remesas. O sea que es un trabajo amplio, estoy con dominicanos, colombianos, peruanos, bolivianos, y bueno, eso me obliga a ampliar la mente y también negociar con suizos, italianos, franceses, españoles. El tema de la migración es muy complicado, ¿no? Los latinoamericanos, seamos bolivianos, argentinos, chilenos, tenemos el mismo trato. Muchas veces todavía no se ha cambiado esto. Sí, bueno, somos extranjeros y para algunos somos extranjeros de M, entonces eso implica que tenemos que juntarnos, cambas, collas, peruanos, chilenos, colombianos, para tener una voz y tener una presencia, porque si no nos van a avasallar. No olvidemos que la Unión Europea está ahí, tienen políticas migratorias comunes, en la mayoría de los casos restrictivas, y frente a eso hay que encontrar los huecos, los espacios para que nos respeten a nivel académico, profesional, como obreros, como emprendedores, como mujeres dignas que quieren un trabajo también digno. Entonces es una lucha permanente y bueno, a nivel global en Europa se están cumpliendo elecciones, la derecha está ganando, la ultraderecha está ganando, y eso implica que hay que buscar un centro positivo para nosotros. Eso te iba a preguntar, está emergiendo muy fuertemente la ultraderecha, es decir, una derecha casi fascista, sí. Italia, Alemania, sí. Bueno, y que están precisamente cerrando fronteras, sí. O sea, es muy complicado, ya no permiten, o por lo menos están restringiendo muy fuertemente el ingreso de migrantes. Claro, el primer discurso que tienen es que los extranjeros nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen a aprovecharse del sistema de salud, de seguridad social, y por lo tanto han generado una corriente contraria a los migrantes. Entonces el ciudadano europeo que se siente vulnerado, entre comillas, en términos religiosos, laborales, comerciales, dice, bueno, yo voto por la derecha para que cierren las fronteras. Entonces es un discurso muy fácil que ya lo hemos escuchado con dictaduras, con gobiernos de derecha en Estados Unidos, en Europa, pero no aprendemos a digerir eso y a evitar precisamente unas generalizaciones que pueden conspirar contra la paz y el orden y la estabilidad, porque ya hay grupos también de migrantes de varias nacionalidades que quieren responder con violencia a esos actos de violencia que tenemos. Ahora, tú has hablado de Estados Unidos, la cabeza principal es Trump y está a punto también de volver nuevamente a los Estados Unidos. En Brasil, ahí también tenemos otro personaje que sigue el lineamiento de Donald Trump, ¿no es cierto? Menos mal, creo que ya le han prohibido volver a candidatear. Pero esto se está volviendo común, pero no es porque los latinoamericanos
latinoamericanos le quiten el trabajo. Es un discurso político. Claro que sí. ¿No sabes que los latinoamericanos son personas que apoyan, que han hecho crecer esos países? Definitivamente, o sea, Estados Unidos es un país de inmigrantes, Europa se está convirtiendo en un país de inmigrantes, Suiza, que voy con frecuencia, si vemos la selección de fútbol, los 2 o 3 son futbolistas nacidos en Suiza, el resto son extranjeros, hasta hay un dominicano, entonces eso los franceses. Ni hablar de eso, ¿no? La multiculturalidad, que es bonita en el fútbol, pero no se aplica en la sociedad, o sea que realmente eres un buen negrito si juegas bien fútbol, eres un mal negrito porque estás parado en la esquina, pero estás parado en la esquina porque no tienes opciones de trabajo en igualdad de condiciones con otros franceses, a pesar de haber nacido en Francia. Por lo tanto, es un discurso y una realidad que hay que ir cambiando en función de un análisis serio, firme y no político. Ahora, esta revista que tú ya la tienes muchos años, precisamente refleja esto de alguna manera, pero no solamente esto, sino se hace un periodismo. Por ejemplo, estoy viendo aquí García Márquez, el más traducido a otros idiomas. Sí, bueno, García Márquez le ha ganado a Cervantes, porque antes el Quijote era la obra más leída en castellano y ahora está García Márquez encima. Y en muchos campos estamos, y una demostración también anecdótica es que muchos actores españoles que normalmente no tendrían trabajo van a Estados Unidos a hacer el papel de latinos, hacen de mexicanos, de colombianos. Entonces ya ves que el mundo se está mezclando y evidentemente hay que ir en esa dimensión, ¿no? Positiva, de ver nuestro valor más que nuestro color de piel o del color del pasaporte, y en esa construcción estamos con la revista Aquí Latinos y con los medios de comunicación amigos como el tuyo y tú como persona, que también eres una persona muy multicultural. Efectivamente, Edwin, toda esta experiencia que tú la has recogido, ya has vivido lo que nosotros nos estamos aprestando a vivir. ¿A qué me refiero? Precisamente al cierre de los medios de comunicación, a la desaparición del periodismo y de los periodistas. Hace años contigo hablábamos, decíamos, el periodismo o el periodista es un dinosaurio en extinción. Sí. ¿Será cierto esto? Paulatinamente, y como anécdota quiero recordar que cuando presenté mi segundo libro en la Asociación de Periodistas, el padre Gramont, el director de la agencia Fides, dijo: en el mes en que Presencia se está cerrando, hay un periodista que está publicando un libro, ¿no? Y ahora, en el tiempo en que Página 7 y otros medios se están cerrando, yo estoy llegando a la edición número 100 en Europa, que es un mérito muy común, porque somos periodistas, no vamos a hablar de que somos super periodistas, ni mucho menos, pero ahora el periodismo evidentemente está en una fase de extinción en los modelos tradicionales que hemos aprendido en la universidad. Hay que modernizarse, hay que utilizar la inteligencia artificial positivamente, las redes sociales, hay que viajar. Yo los invito a todos a que vengan a Europa, cuentan con mi apoyo logístico, no hay apoyo económico, pero sí apoyo logístico para ejercer el periodismo, porque justamente esas redes, esos grupos no están hablando de la migración con la verdad, más bien están estimulando discursos de odio, y se necesita gente coherente, profesional, que pueda dirigir adecuadamente esos mensajes. Y justamente en unos minutos, en la conferencia que voy a dar en la Federación de la Prensa, voy a hablar no solo de periodismo, sino también de migración, de cómo viajar como emprendedores, como obreros, como trabajadores y como profesionales, de manera que el público que asista espero que sea diverso, para que también la conversación sea más amplia. Tú acabas de mencionar el tema del internet, las redes sociales, los diferentes medios de comunicación que tienen o se presentan como alternativa. Te pongo un ejemplo. El periódico en la gran parte de Europa ha migrado precisamente al internet, sí, a las redes sociales, a mostrar un periódico ya no con auspicios publicitarios, sino más bien con el pago, con la suscripción de los lectores. Sí. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los periódicos siempre tienden a una línea, ya sea de derecha o sea de izquierda, y les están vendiendo un discurso político. Eso es lo que ha pasado en Latinoamérica, en todas partes del mundo. Pero ahora se está haciendo un buen periodismo, pero que tienes que pagar para recibir eso. Y no es un pago, digamos, gigantesco, ¿no? Las redes sociales te permiten ampliar y puedes hacer un buen periodismo. Sí, hay que usar la imaginación, y evidentemente la gente paga por un buen periodismo o por una página pornográfica, ¿no? Hay que ver todo ese mosaico que hay, pero evidentemente hay que apostar por el buen periodismo. Yo sigo con la edición en papel porque he crecido con esto 30 años y espero seguir hacerlo en papel y también online.
bien, pero evidentemente el contenido es lo que más nos tiene que preocupar, que se difundan verdades, porque obviamente hay gente de derecha que paga a periódicos de derecha que le ayudan a mentir o a engrandecer las mentiras, y hay periódicos de izquierda que también son mentirosos y que no están diciendo toda la verdad. Entonces el ciudadano que ahora puede pagar y como comprar un periódico, ¿no? Tiene que también tener la sabiduría de elegir adecuadamente el medio que busca para que realmente sea informado, porque una información positiva, completa, balanceada va a permitir que el ciudadano vaya en un camino político, económico, de vida, de futuro, porque si yo por ejemplo vengo a hablar de solo lo malo de la migración, voy a desanimar a mucha gente, pero yo siempre digo lo bueno, lo malo y lo feo de la migración, y ese es el objetivo, que tengamos un mosaico completo. El cine se está transformando a través de infinidad de plataformas, Netflix, HBO, ya la gente no sale de su casa. Sí. La radio está siendo transformada a través de los podcasts, las radios están perdiéndose, los periódicos a través del periódico online. Es decir, estamos transformando, y quiero llegar a lo que ha sucedido en nuestro país. Hace 2 semanas se ha cerrado uno de los periódicos más importantes del país, Página 7. Bueno, ellos aducen por cuestiones económicas, por la distribución que el gobierno no ha realizado equitativamente a los medios, y eso les ha impedido continuar con un trabajo. Pero también tú tienes que ponerte a pensar que estás viviendo en otra época y tenías que hacer una transición, ¿no es cierto?, a las redes sociales. Ahora, lo que pasa es que nosotros los bolivianos estamos acostumbrados a pagar. Eso es lo malo. Sí, lo de Página 7 es una ensalada de elementos políticos, económicos, culturales, tal vez el gran jalón de orejas a los medios de comunicaciones que no dependan tanto del Estado, ¿no? Porque yo estuve en Quillacollo con los colegas hablando de Urcupiña y otros temas, y ellos me hablaban que la alcaldía, que la publicidad, y yo les dije, Quillacollo es un centro turístico mundial, ¿por qué no buscar en el restaurante, en la tienda, en la agencia de viajes, opciones para tener libertad? Porque si uno depende de una alcaldía, una gobernación, te dirigen pues la línea editorial, eres esclavo y además mal pagado, es lo peor, o sea, te pagan mal y te explotan. Entonces uno tiene que dejar de lado esa dependencia del anunciador oficial y buscar otras cosas, como yo hago. Yo no soy de una iglesia, de una ONG, de una embajada, no soy absolutamente de nada, busco al emprendedor, ponga publicidad, voy a hacer lo posible porque usted gane dinero, pero eso me permite tener la libertad de decir lo que quiero e ir a donde quiero. Ahora, Edwin, con semejante experiencia, con toda esa trayectoria que tú tienes, ¿cómo ves al periodismo en Bolivia? Bueno, sería un atrevimiento hablar en profundidad, pero yo quiero primero rendir un homenaje a los trabajadores de la prensa, porque tú y yo hemos sido obreros de la calle, periodistas que hemos estado en gasificaciones, actos diplomáticos, en viajes. Entonces quiero rendir ese homenaje a los periodistas honestos, ¿no? En mi caso, si puede servir de ejemplo, he ganado un salario muy bajo, pero mi compensación ha sido que embajadas y organismos internacionales me han dado becas, he viajado por medio mundo, entonces esa fue mi compensación. Yo creo que el periodista honesto puede tener ese tipo de compensaciones, puede tener mi amistad y mis contactos también si es honesto y trabajador. Entonces hay ese tipo de compensaciones que van más allá de lo económico. Ahora hay periodistas que me llega la información de que se han corrompido y lamentablemente no está bien eso, porque yo creo que la profesión más sagrada es el periodismo, por encima de cualquier cosa. Entonces, si uno, y eso les dije a los estudiantes de comunicación de varias ciudades de Bolivia, si uno no piensa ser buen periodista, que implica fuertes valores éticos, que se dedique a otra cosa, relaciones públicas, marketing, lo que sea, pero que la noticia la trate de dar con la mayor claridad e imparcialidad posibles. Yo le llamo el periodismo el perro guardián de la democracia. Sí. Sin periodismo no existe democracia. Correcto. Edwin, hoy vas a dar una charla, un conversatorio muy importante. ¿Es el fin de los periódicos? Así titulan. ¿Se habrá acabado los periódicos, por lo menos impresos? Es el fin de los periódicos en parte, y esperemos que no sea el fin del periodismo en general, porque hay muchos riesgos, mucha competencia, el ciudadano que da su reporte bueno o malo, o la gente que manipula, que ese es el peligro real. Entonces, reitero, el periodista tiene que ser alguien en que el ciudadano escuche sabiendo que va a tener la mejor información posible. Somos humanos, nos equivocamos, podemos tener alguna ideología, que por lo menos esperen lo mejor en nuestro esfuerzo profesional. Ahora, esa migración de pasar del impreso a las redes sociales, al online, también corre un riesgo, porque a los políticos y a los vendedores les interesa
¿Cuánta gente participa de esto? ¿No es cierto? Es un marketing muy gigantesco, y a los políticos sobre todo, ¿qué prefieren que es? Y lanzan sus campañas, claro, ¿no es cierto? Claro, es sumamente el tema del periodismo digital. Claro, y un político mismo ya tiene Twitter, ya tiene otras redes, y él mismo se hace autopropaganda, y mucha gente le sigue, le lee, los mismos periodistas sacamos la declaración de ahí. Entonces, realmente el periodismo está en un desafío ético, profesional, tecnológico, y tenemos que estar listos. Y sobre todo la construcción de las narrativas. La narrativa, cómo dices las cosas, cuándo las dices, por qué las dices, y ese es un tema conciencial muy importante. Edwin, por favor, yo quisiera que te dirijas a la gente. En minutos más empieza el conversatorio en la Federación de Trabajadores de la Prensa. ¿Es el fin de los periódicos? La respuesta la van a encontrar no solo de lo que yo diga, sino que varios colegas lo van a decir. Les invito no solo a los periodistas, a los estudiantes de comunicación, a los que quieren viajar, a los que han viajado, los que quieren hacer negocios, los que quieren hacer alianzas, los que quieren encontrar un amor, porque tal vez en Europa o Estados Unidos está el gringo, el príncipe o la princesa, ¿no? Hay de todo en el tema migratorio, así que cuenten conmigo. Estoy en Facebook, Edwin Pérez Uberuaga, Facebook aquí Latinos Internacional, feliz de estar con Sandro, y bueno, ya me voy la semana próxima, pero los llevo en el corazón porque realmente he venido a nutrirme físicamente, gastronómicamente, pero también espiritualmente de esta energía que ustedes me dan. Bien, hemos estado con nuestro querido amigo, un gran periodista, Edwin Pérez Uberuaga. Bueno, lo mejor para ti, hermano. Muchas gracias, que Sandro. estés bien, que vuelvas sanito a Europa. Ojalá, muy gentil. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Primera Impresión.